Buenas tardes. Asignatura Cátedra Integradora, Ciencias Físicas de la Tierra y Espacio en el Bachillerato. Mi nombre es Dani Marcelo Ávila Arévalo, estudiante de la Universidad Regional Amazónica Iquian. Proyecto ICA para el desarrollo de prototipos de enseñanza de física para el primero de bachillerato. Para ello, hemos elegido el tema Movimiento Armónico Simple MAS. Bueno, mencionamos que en una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple una vez que vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia en relación a la postura de equilibrio. Mencionamos también que dicho cuerpo humano es un oscilador armónico. Decimos que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de fuerzas restauradoras. Las magnitudes características de un movimiento oscilatorio o vibratorio son, como tenemos aquí, el periodo, el tiempo que tarda de cumplirse una oscilación completa, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Bueno, acá tenemos otro, que es la frecuencia. Se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el hercio. Magnitudes del movimiento armónico simple. Tenemos la elongación, amplitud, frecuencia, periodo, fase inicial, frecuencia angular, velocidad angular o pulsación. Bueno, dentro de la gráfica podemos ver las magnitudes del movimiento armónico simple. Dice, en la gráfica se muestra la gráfica de elongación con respecto al tiempo de un determinado movimiento. Armónico simple, observa que el mayor valor de elongación es la oscilación, es la amplitud A igual a 4 metros. El periodo es el tiempo que transcurre entre dos puntos que tienen la misma elongación y la misma tendencia de subida o de bajada, que sería la T o tiempo, que es el 0,5 segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones completas por cada unidad de tiempo. Aquí vemos F, 2 hercios, es decir, dos oscilaciones en un segundo. Y por último, la velocidad angular, que es 2pi sobre el tiempo, que tenemos aquí omega igual a 4pi radianes sobre segundo. Bueno, la aplicación física con Arduino, mediante la placa, el tema a tratarse será medir la oscilación de un péndulo físico. En el presente proyecto veremos cómo se representa de manera experimental el péndulo físico, en el cual se busca analizar algunos conceptos como el periodo de oscilación del péndulo y cómo se ve afectado este valor al modificarse la distancia del punto de rotación al centro de gravedad. En la elaboración de dicho experimento haremos uso de un soporte de equipo, un péndulo físico y un cronómetro para medir los tiempos de oscilación, teniendo en claro que el equipo debe estar en equilibrio. También veremos el comportamiento de un cuerpo sostenido a un movimiento pendular, dependiendo del ángulo aplicado. Por medio de los datos experimentales, lograremos hallar la fórmula del péndulo físico y relacionarlo con la ecuación de la recta. En, en esta ocasión vamos a ver medir el periodo de un péndulo físico guardado en los datos en formato TXT en una tarjeta SD para después poder procesarlos o en el ordenador utilizando, por ejemplo, una hoja de cálculo para representar gráficamente los resultados. Tratamos de ver si los valores del periodo obtenido son compatibles con la expresión al calcular teóricamente. Eh, para este proyecto o para este prototipo utilizaremos
una placa compatible con Arduino, un sensor infrarrojo. Se ha utilizado como un péndulo una placa de aluminio de 66 metros de longitud y 2,5 de anchura con orificios espaciados, eh, 8 metros entre los consecutivos, 8 centímetros entre los consecutivos. Para programar la placa ID de Arduino, debemos tener un programa dentro de nuestro computador. Eh, ¿Qué es el sensor infrarrojo? Los sensores infrarrojos son unos componentes electrónicos compuestos normalmente de un LED infrarrojo y un fototransistor colocados un lado del otro, de forma que el LED actúa como emisor y el fototransistor como receptor. El LED infrarrojo emite luz infrarroja, o sea, de mayor longitud de onda o menor frecuencia que podemos ver los humanos, así que para nosotros es invisible. Si esta luz choca contra una superficie blanda, se reflejará y llegará al fototransistor. Materiales necesarios, tenemos placa de Arduino, puede ser cualquier versión, receptor, sensor de infrarrojo, receptor de infrarrojo integrado como el TCRT 5000, muy usado para proyectos de detección de líneas. En este caso usaremos un módulo integrado como el de la imagen. El diodo de un LED. El diodo nos servirá en este caso como elementos de control ante la detección de líneas. Cables de conexión entre los componentes de la placa de prueba y Arduino. Estos cables nos permiten conectar de manera sencilla todos los elementos del circuito. Bueno, aquí tenemos el circuito eléctrico, diagrama de conexiones. Ese sensor tiene 4 pines de conexión, 5 voltios y GND para la alimentación del DAO y AO para enviar la señal digital o analógica a la placa de Arduino que nos indicará si está llegando o no el reflejo LED del fototransistor. Y además incorpora un LED y un potenciómetro. Funciona de esta forma. Si está llegando la luz al fotorreceptor, se ilumina el LED en el sensor y enviará una señal log al interior. Si no está llegando, no se iluminará el LED y se enviará una señal HIT. Mediante el potenciómetro ajustamos la sensibilidad del fotorreceptor. El circuito eléctrico, diagramas de conexión igualmente, con lo que bastará con un conector de conectar la patilla GND al pin del GND del Arduino, la patilla BCC al pin de 5 voltios de Arduino y la patilla A0 señal a la salida analógica o de Arduino para recibir una lectura analógica del sensor y según el valor de esta lectura encender con el determinado brillo el LED. Los códigos utilizados dentro del programa para la medida del periodo y su recogida en una tarjeta SD se ha utilizado el siguiente código, obtenidos al combinar los dos códigos de Arduino obtenidos en la red correspondientes respectivamente a cada uno de los objetivos mencionados. Y bueno, y finalmente como resultado se ha realizado la medida del periodo para 3 diferentes distancias entre el centro de oscilación y el centro de masas del péndulo. Los resultados obtenidos pueden verse en la siguiente tabla. Distancias entre eje tenemos las tres, 24, 16 y 8, que son de diferencia de 8 centímetros. El tiempo calculado en segundos, 1,26, 1,27 y 1,47. Y tiempo medido en segundos, igual 1,25, 1,25 y 1,47. Y eso es en torno al tema. Muchísimas gracias por su atención.